nuestro Dios y Salvador Jesucristo y Señor sea glorificado, hermanos. Su palabra va a ser expuesta, así que pongamos mucha atención porque es la que va formando nuestro carácter y va dándole la gloria al Padre. Escuchamos la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Enrique Licona. Hermano, ¿me escuchan? Bueno, voy a hacer algo. Vamos a darle lectura, hermanos, nuevamente a la carta a los Efesios. Vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a estar leyendo ahorita de los versículos 1 al 14. Yo voy a dar lectura y ustedes pues, me siguen con la vista. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy me acerco a tu presencia, uniéndome, Señor, a la oración de mis hermanos que hace un momento tuvimos, pidiéndote, Señor, que me perdones por las deudas, Padre. Por las deudas, Señor, por el pecado que yo conozco, Padre. Y también, Padre, que no conozco, Señor, por mi ignorancia. Te suplico, Señor, que seas tú perdonándome. Padre, yo solamente soy un medio, Señor. Te rogamos que seas tú, Padre, a través de mi vida, llevando la palabra a tu iglesia. Que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, Señor, de bendición, de que edifiquen a tu iglesia, Padre. Que no sea palabra del hombre, Señor, sino seas tú glorificado. Que tú recibas la gloria, Señor. Que tú recibas la honra, Padre, a través de la meditación que hoy traes a tu iglesia. Sé tú, Señor, tomando el control de este tiempo. Lo pedimos. Sé tú tomando el control, Señor, de estos medios. Gracias, Padre, te damos por permitirnos reunirnos, Señor. Porque podemos unirnos, Padre, en un mismo espíritu. Podemos juntos buscar tu presencia, buscar hacer tu voluntad. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos.
Gracias a Dios, mis amados hermanos, porque el Señor ha sido bueno, ha cuidado y bendecido a Ebenezer y a cada uno de nosotros, de nuestras familias. Damos también gracias al Padre porque nuevamente nos permite reunirnos a través de este medio y podemos juntos meditar en su palabra con el fin de crecer en sabiduría y que el Señor a través de su Espíritu Santo sea moldeando nuestros corazones. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como todos sabemos, hermanos, como iglesia hemos estado meditando en la palabra de Dios, dándole continuidad a la serie que hemos llamado La Iglesia que Dios quiere. Y Dios, a través de la vida de mis amados hermanos que han predicado y su servidor, para la gloria de Cristo, nos ha dado hermosas palabras en las cuales hemos sido edificados con el fin de entender la voluntad perfecta de Dios en nuestra iglesia. Así que el día de hoy, hermanos, continuaremos con esta serie y lo haremos por medio de un estudio expositivo de la carta de Efesios. ¿Qué quiere decir? Que durante varias predicaciones en las que a un servidor el Señor le dé la oportunidad de expresar su palabra, yo voy a estar meditando junto con ustedes en la carta a los Efesios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entender la voluntad del Padre. Sin duda, estas palabras que el Señor tiene preparado para nosotros serán de absoluta bendición para nuestras vidas, y ruego al Señor que nos dé entendimiento de su palabra, hermanos, y que nos ayude a esforzarnos a ser cada día semejante a su amado Hijo Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a iniciar y como ya hemos leído en los versículos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 14, vamos a ir analizando versículo por versículo. Y bueno, para iniciar y entrar en contexto en esta carta, vamos a ver quién es el autor de ella, ¿sí? Bueno, como podemos ver en el primer versículo, Pablo comienza identificándose como el autor de dicha carta. Eso lo podemos ver en el primer versículo de este capítulo, y más adelante también en el capítulo 3, versículo 1, Pablo se va a volver a identificar diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En ese entonces, cuando Pablo escribió esta carta, Pablo se encontraba en prisión en Roma. Esto Pablo lo confirma en el capítulo 3:1, como ya lo hemos leído, y también en el capítulo 4, versículo 1, el cual dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero me llama la atención y me gustaría recalcar cómo Pablo se pronuncia como prisionero de Cristo, a pesar de estar encarcelado. Pablo reconoce con esta frase que él dice, que su vida está gobernada por Dios en su completa soberanía y no por el gobierno romano, diciéndose a sí mismo prisionero de Cristo. Bien, hermano, también podemos identificar al inicio de esta carta al remitente. Podemos ver que la carta va dirigida a la iglesia local de Éfeso, la cual era la ciudad más importante del oeste de Asia Menor. Para los que les gusta la geografía, es lo que ahora es Turquía, ahí antes era Éfeso. Pablo había visitado con anterioridad a la ciudad de Éfeso. Esto lo podemos ver en el capítulo 19 de Hechos, y encontrando discípulos ahí, Pablo comenzó una obra misionera que terminó con la edificación de una iglesia local, ¿no? La iglesia allí aparentemente floreció por un tiempo, pero posteriormente necesitaría la advertencia que encontramos en Apocalipsis 2, del 1 al 7, como parte del mensaje a las 7 iglesias. Bueno, un dato interesante, hermanos, es que algunos creen que esta carta era en realidad una carta circular, es decir, la cual no fue escrita para una congregación en particular, y que tenía la intención de ser transmitida a muchas diferentes congregaciones en ciudades diferentes. Ellos basaban esta hipótesis en algunos antiguos manuscritos en donde hay un espacio en blanco en el lugar de las palabras en Éfesos.
como podemos ver en el versículo 1, termina el versículo diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ellos decían que en esos manuscritos no aparecían esas palabras. La verdad, hermano, es que yo no estoy seguro no estoy seguro si esta hipótesis es correcta. Sin embargo, hermano, sí creo que esta carta a los Efesios, que se encuentra en la palabra de Dios, le ayuda a cualquier iglesia y cristiano a entender la obra gloriosa del Padre en nuestro Señor Jesucristo, el propósito divino de Dios y los pasos para lograr el cumplimiento del propósito de Dios en la iglesia. Y esto que hemos dicho es lo que buscamos con anhelo para nuestra amada iglesia de Benecer. Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta carta para expandir los horizontes de sus lectores, para que pudieran entender mejor las dimensiones del propósito eterno del Señor y gracia de Dios, y para que apreciaran las grandes metas, hermanos, que Dios tiene para la iglesia. Bien, ya que hemos visto el saludo con el cual Pablo inicia en esta carta, vamos a adentrarnos en el segundo segmento, el cual se titula Bendiciones espirituales en Cristo. Pablo se encuentra glorificando al Padre en una especie de himno, poema tal vez, bendiciendo a Dios, agradeciendo y testificando que gracias a la preciosa obra de la Trinidad de Dios, nosotros los creyentes gozamos de riquezas, hermano. Y ese es el tema en el cual nos enfocaremos, de hermosas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, dice el versículo 3. Claramente podemos ver cómo este pasaje se puede dividir en 3 secciones también, dando protagonismo a cada una de las 3 personas de la Trinidad. De los versículos 3 al 6, si gustan leer, el Señor, Pablo, glorifica a Dios Padre, el cual en su propósito eterno nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Después vamos a ver en los versículos del 7 al 12, cómo Pablo menciona las riquezas que ahora nosotros, aquellos que hemos creído en el Hijo, gozamos por los méritos de Jesucristo en su obra redentora. Y después, finalmente, en los versículos 13 y 14, Pablo habla sobre la consumación de la obra redentora de nuestro Dios y glorifica a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es importante mencionar, hermanos, que Pablo reconoce que el fin de esta preciosa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es para que nosotros seamos alabanza de su gloria. De hecho, como ya hemos visto, se pueden dividir en 3 secciones, pero vamos a ver que cada una de esas secciones termina de la misma forma. En el versículo 6 vemos que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y finalmente en el versículo 14, la palabra del Señor dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me gustaría hacer un paréntesis aquí, hermano, y me gustaría que sepamos, hermanos, que entre más profundo sea nuestro entendimiento en este pasaje, más profunda será la gratitud que tendremos a nuestro Dios por las riquezas espirituales que ahora gozamos. Sin duda alguna, escuchaba la oración de mi hermano José Pineda, y aplicándola en mi vida, hermanos, después de este largo tiempo en el cual hemos estado separados y en cada uno de nuestras casas, sin poder congregarnos en la iglesia, me he dado cuenta cuán mal estaba mi vida,
pensando que estaba haciendo el bien, que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no era así, hermanos. El Señor me exigía más. Y mientras me adentraba en esta carta, pude comprender lo grande y maravilloso, hermano, que son las riquezas con las cuales ahora nosotros gozamos, hermanos. Esas riquezas que no tienen un valor, que nadie podía darnos, que solamente el Padre podía hacer eso por nosotros. Y me gustaría, hermanos, que de igual forma el Señor en este momento dándonos un profundo entendimiento para comprender, hermanos, cuán grandes son estas bendiciones espirituales en Cristo. Spurgeon dijo lo siguiente: no estamos sentados aquí gimiendo, llorando, preocupándonos y preguntándonos sobre nuestra salvación. Él nos ha bendecido y por lo tanto nosotros le bendeciremos a Él. Pero si tú tienes una gran noción de su gran misericordia hacia ti, estarás en gran manera agradecido hacia tu Dios de gracia. Bien, hermanos, ya que hemos tenido esta introducción a esta carta, nosotros vamos a dividir este pasaje de la Biblia en dos partes. La primera parte será en de los versículos 3 al 6, en donde Pablo nos describe las bendiciones espirituales de las cuales ahora nosotros gozamos. Y posteriormente, en otros cultos, los domingos, continuaremos meditando en esta palabra, pero ahora en la segunda parte, la cual es de los versículos 7 al 14. Y bueno, vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra comienza dejando claro, hermanos, de dónde provienen estas riquezas espirituales, de las cuales Pablo nos va a hablar más adelante. ¿Cuál es la fuente de las bendiciones espirituales de las cuales ahora tenemos el privilegio de gozar? Es solo por nuestro Dios, hermanos, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por su obra majestuosa, por la cual nosotros ahora disfrutamos de esta riqueza. Y es Él a quien debemos darle gracias porque hemos sido redimidos. Después, hermano, en este mismo versículo, la palabra del Señor dice de qué tipo son estas bendiciones y en dónde se encuentran. Estas, hermanos, son bendiciones de tipo espiritual, que son mucho mejor, hermanos, que las bendiciones materiales. Estas bendiciones son nuestras en los lugares celestiales en Cristo. Estas son más sublimes, hermanos, y más seguras que las bendiciones terrenales. Pero, amado hermano, pensemos primero, ¿quién éramos nosotros, hermanos, para que el Dios de la historia, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Moisés, de David, de Pablo, se fijara en nosotros? Yo, hermanos, un ser caído, pecador, vil. ¿Quién era yo? Glorifiquemos el nombre de nuestro Padre, hermanos, porque nos escogió según el puro afecto de su voluntad, dice su palabra. No porque fuéramos especiales, no porque fuéramos mejores, sino por el puro afecto de su voluntad. El día de ayer, hermanos, platicando con mi hermana, ustedes saben, mi prometida Scarlett, compartíamos la frustración, en un cierto sentido, que nos causaba en algunos momentos la situación que estábamos viviendo. Me refiero a la pandemia, ¿no? La cual nos ha orillado a modificar planes y fechas de nuestra boda. Es natural, hermanos, por nuestra naturaleza, que como hombres nos frustremos y desesperemos ante situaciones, y esto nos lleva a cuestionar a Dios sobre la situación que vivimos. Pero no, hermanos, yo meditaba en esto ayer y pensé, ¿quién soy yo para cuestionar a mi Dios? ¿Quién soy yo para reprochar a mi Padre? Amados hermanos, mi Padre me ha dado todo. Tengo una cama, tengo un techo, tengo salud y un sustento económico. Y aunque le doy gracias a Dios por estas bendiciones, hermanos, yo, junto con ustedes, tengo riquezas espirituales, las cuales son más sublimes, las cuales son eternas, hermanos.
las cuales están en el cielo, en Cristo Jesús, el cual se encuentra a la diestra del Padre. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más necesito si mi Dios me lo ha dado todo? Debemos nuestro agradecimiento a Dios por las bendiciones temporales. Son más de lo que merecemos, pero nuestra gratitud debe de ir a Dios en truenos de aleluya por las bendiciones espirituales. Un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. El alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal. El ser un heredero de Dios es mejor que ser un heredero de la nobleza. El tener a Dios por nuestra porción, es bendición, infinitamente más que el poseer acres enteros de tierra. Estas son las bendiciones más raras, ricas, duraderas de todas. Tienen un valor incalculable. Esto último, hermanos, lo dijo Spurgeon. Ahora, hermanos, Pablo menciona por medio de quién recibimos estas bendiciones espirituales. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo y por los méritos de Cristo, ahora gozamos de estas bendiciones espirituales. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo, hermanos, es el heredero de Dios Padre. Y ahora nosotros los creyentes de Cristo, los seguidores de Cristo, hermanos, los que estamos en Cristo, somos juntamente con Cristo, coherederos de estas riquezas espirituales, de estas bendiciones espirituales. Continuamos en el versículo 4. Dice la palabra, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hermanos, nos adentramos a una de las doctrinas que en lo personal más me causó conflictos cuando iniciaba en la iglesia. Y me refiero a la predestinación, a la elección de Dios. En este versículo el Señor nos muestra que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Pero no fue, como lo hemos dicho anteriormente, porque lo mereciéramos, hermanos. No fue porque nosotros fuéramos especiales o fuéramos mejores, o porque el Señor sabía que nosotros creeríamos en su Hijo, como algunas doctrinas erróneas lo enseñan. No, mis amados hermanos. Debemos recordar nosotros quiénes éramos. En Romanos 5:10, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios. En nosotros, hermanos, no había alguien justo. En Romanos 3:9-12 podemos encontrar esto. Dice la palabra del Señor, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por último, hermanos, en Romanos 15:16, podemos encontrar lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Nosotros no escogimos al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Bien, hermanos, pero lo que realmente a mí me creaba conflicto era el pensar que Dios había sido injusto al elegir a unos para salvación y a otros no. Me río, hermanos, porque me acuerdo tenía problemas con mis hermanos por esa postura y yo no quería entender realmente la sabiduría del Señor. Y
¿Por qué Dios no decidió salvar a toda la creación? Me preguntaba yo. A todos los hombres. Y estos pensamientos, hermanos, parten de mi mente limitada al relacionar a Dios con todos estos hombres gobernantes, autoritarios, dictadores, que hacen su voluntad injusta, beneficiando a unos cuantos. Pero yo no entendía, hermanos, que lo siguiente: a través de su espíritu el Señor me dio a entender que Él no es como el hombre, hermanos. Que la voluntad de mi Dios es perfecta. Que tengo a un Dios justo, soberano. Que las razones de mi Dios no son caprichosas o llenas de decisiones hechas al azar. La verdad es que para mí la predestinación de Dios en aquellos que serían salvos es un gran misterio, hermano. No puedo entender al Señor y creo que ninguno de nosotros podemos entenderlo. Pero, hermanos, sé que mi Dios es santo, es soberano y justo. Y agradezco infinitamente a nuestro Padre porque su misericordia, su gracia y su infinito amor están sobre mi vida, hermanos, y sobre la vida de ustedes. Gracias a Dios, hermanos, porque a través de esta elección, de esta predestinación, nosotros estamos dentro de la gracia del Señor. Vivimos por gracia, hermanos. Y eso, hermanos, es una bendición incalculable. Yo pienso, hermanos, en aquellos que no fueron elegidos. Y no me paro el cuello, hermano, diciendo, el Señor me eligió. No. No le agradezco, hermanos, por su infinita misericordia. Porque nosotros, hermanos, vivimos por gracia. El Señor nos predestinó, hermano. El Señor nos amó. Y a través de su Hijo fuimos redimidos y llamados a ser santos delante de Él, hermano. Gloria a nuestro Padre. Solamente Él podía hacer eso. Estábamos condenados, hermano. Hay cosas, hermanos, que son un misterio tal vez para nosotros. Pero doy gloria a mi Señor porque Él es justo, hermano. Él es sabio. Él es sublime. Ahora, hermanos, nosotros, por nuestros pecados, por nuestras impurezas, estábamos condenados. Pero Cristo, a través de su obra redentora, pagó el precio y nos hizo aceptos. Por sus méritos fuimos reconciliados con el Padre y fuimos escogidos en Él como dice el versículo 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Continuando con la lectura, hermanos, nos damos cuenta el objetivo de esta elección. Al final del versículo 4, vamos a darnos cuenta que hay dos objetivos los cuales Pablo menciona en este acuerdo. En el versículo 4, en el final, se menciona uno de estos objetivos. El primero es que seamos santos y sin mancha delante de Él. No es que nosotros seamos santos. Recordemos, hermanos, que nuestra naturaleza es la de un ser caído. Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, añade en nosotros la convicción de buscar su santidad. Un creyente en Cristo, hermanos, una persona que está en Cristo, anhelará y buscará ser santo, así como Cristo es santo. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 13. Perdón, segunda de San Pedro. Versículo 13 comienza diciendo, tiene como subtítulo llamamiento a una vida santa. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo.
Somos escogidos, hermanos, no solamente para salvación, sino también para ser santos. Cualquier entendimiento de la soberana elección de Dios, la cual disminuya nuestra responsabilidad personal de santidad y santificación, está totalmente alejada por mucho de todo el consejo de Dios. Y el segundo objetivo, hermanos, lo vamos a encontrar en el siguiente versículo, que es el 5, el cual dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El despliegue del plan de Dios para nosotros no solamente incluye salvación y transformación personal, sino también una relación íntima, afectuosa y segura con el Padre. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Y debemos de andar de acuerdo a lo que nuestro Padre dice en su palabra. Ser santos. Gracias a Dios, hermanos, porque son tantas riquezas las que encontramos aquí. Que si nos ponemos a meditar profundamente en ellas, hermanos, nos damos cuenta que son incalculables. No hay manera de expresar, hermano, la gratitud que hay en mi corazón por todo esto que el Señor me ha dado. No encuentro las palabras, hermanos. Y aún hay cosas que no entiendo, hermanos, pero en mi corazón existe una grande gratitud, porque no había nada especial en mi vida. No había nada bueno, hermano, porque estaba condenado. Porque yo, hermanos, provenía de lo más vil de este mundo. Pero el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, a cada uno de nosotros nos escogió por el puro afecto de su voluntad, hermano. Y a través, hermanos, de la obra que Él hace en su Hijo, a través de esa obra redentora, ahora, hermanos, somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora disfrutamos de esas riquezas espirituales que no están en la tierra, hermano, que no son pasajeras, sino están en los cielos, en Cristo. Sé, hermanos, que el día que muera, si hoy muero, hermanos, lo que tengo aquí se queda y termina en algún tiempo. Pero mi vida, hermanos, reposa en Dios. Tengo fe y esperanza en Cristo. El saber, hermanos, que el Señor está preparando morada para nosotros. El saber, hermanos, que el Señor nos amó, que nos escogió. ¿Quién éramos nosotros, hermanos, para que el Dios de la historia volteara a vernos? No éramos nada, hermano. Y el fin, hermanos, de todo esto que el Señor nos ha mostrado, lo podemos encontrar en el versículo 6, el cual dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. Yo espero, hermanos, que nuestra mentalidad cambie. Primero, sé que yo tengo que trabajar en mi vida espiritual. Y que todos los días, hermanos, recordemos estas bendiciones espirituales. Tal vez, hermanos, no tengamos riquezas en este mundo. Pero esas riquezas son finitas, hermanos. Hay que agradecer al Padre por lo que nos da. Porque es lo necesario para nosotros. Sin embargo, hermanos, recordemos en dónde están nuestras riquezas. Están en Cristo, hermanos. Recordemos, hermanos, que nosotros no merecíamos el perdón
de nuestros pecados. Pero en Cristo, en su obra, ahora gozamos de una comunión íntima con nuestro Padre. Recordemos, hermanos, que Él nos escogió, que Él nos amó, que esta obra hermosa que Él hizo fue para salvación nuestra, pero sobre todo, hermanos, recordemos que vivimos para Cristo. Recordemos, hermanos, que vivimos para glorificar el nombre de nuestro Padre. Que nuestra vida, hermanos, sea alabanza a su gloria, hermanos. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Que exista, hermanos, profunda, inmensa gratitud, hermanos, en nuestros corazones. Por toda esta obra, hermanos, que el Señor hizo, la cual no merecíamos. Gracias a nuestro Dios, hermano. Tengamos estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a atesorarlas, hermanos, y que sea para la edificación de nuestras vidas, para la edificación de la iglesia, hermano. Gracias a Dios porque hoy nos ha recordado, hermano, en dónde están nuestras riquezas, de dónde provienen nuestras bendiciones. Nos ha vuelto a recordar de dónde el Señor nos sacó. Nos ha vuelto a recordar quién es Jesucristo para nosotros. Gracias, hermano, a Dios. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. No hay otra palabra, Padre, para expresarte la gratitud que hay en nuestros corazones. No existen, Señor. Mi vocabulario es limitado, Padre. Mi pensamiento es limitado, Señor. Pero sé que tú eres sublime, que tú eres soberano, que tú gobiernas mi vida, Padre. Que soy prisionero en Cristo. Glorifico tu nombre, Señor, porque no merecíamos nada. No merecíamos que nos escogieras, Padre. No merecíamos que nos perdonaras. No merecíamos, Señor, que tu Hijo Jesús descendiera de su reino, que habitara entre nosotros, hermanos, y que subiera a esa cruz para dar su vida por nuestros pecados. No merecíamos eso, Señor. Pero en tu infinita misericordia, Padre, nos escogiste. En tu eterno amor nos arropaste, Señor. Y ahora, Padre, vivimos por gracia. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque veo tu obra en sus vidas. Gracias por mi vida, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú termines la obra que has hecho en nosotros. Que nos ayudes a entender, Padre, de dónde nos sacaste. Que nos ayudes a entender quién es Cristo para nuestras vidas. Y, Señor, que actuemos de acuerdo a aquello en lo que hemos creído. Es tu palabra, es el Evangelio de Cristo. Que vivamos por fe, que busquemos todos los días la santidad, que busquemos tu rostro. Cada día, Señor, de nuestras vidas, estemos agradecidos, porque el Dios de la historia gobierna nuestras vidas, porque Cristo nos redimió, porque tenemos esperanza en Él.
porque sabemos, hermano, Dios, en dónde está nuestra riqueza. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo. Te suplico, Señor, que esta palabra sea sembrada en buena tierra, en el corazón de mis hermanos y en el mío. Y que podamos dar testimonio, hermano, Dios, de esto. Te suplico, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos infinitas gracias. Amén. Amén.